La historia de los pueblos siempre ha estado signada por diferencias en sus fronteras. Incluso pueblos hermanos han llegado hasta la guerra por el respeto de su soberanía y los límites entre naciones. Fronteras de discordia. Una mirada global a los litigios estatales de límites evidencia que el mapa político mundial es dinámico. La posibilidad del control del tráfico marítimo y comercial, un mayor conocimiento de la geología del petróleo, los cambios geopolíticos en los océanos y las estrategias de los usos del mar y de los fondos marinos son parte de los pleitos limítrofes. Muchos de ellos desembocan en crisis, que incluso dan paso a conflictos diplomáticos y hasta bélicos. Colombia y Nicaragua, un conflicto aún sin resolver. Aunque el litigio entre Colombia y Nicaragua se remonta al siglo XIX, los últimos 11 años han sido los más decisivos de este conflicto limítrofe, que ha mantenido una pugna diplomática entre las dos naciones por más de 100 años, alrededor del meridiano 82. Hay que centralizarnos en las consecuencias del fallo. Cuando el fallo modifica no solamente la frontera entre los dos países, Colombia y Nicaragua, también desconoció unos tratados limítrofes con Panamá, con Costa Rica, había modificado ya Honduras, y en este momento hace un tránsito de un acuerdo que está en litigio entre Chile y Perú. Como vemos, esto reúne varios intereses, todos encontrados. La queja nuestra de Colombia es que este fallo, como no se hizo en derecho y que desconoció los derechos adquiridos de otros países, sí deja un mal ambiente dentro de la región, de tal manera que Colombia, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros tenemos un fallo que no es tan firme, que tenemos opciones jurídicas para que se pueda revisar, porque no se puede apelar porque no hay segunda instancia, pero sí se puede revisar porque son posibilidades que contemplan los estatutos de Roma y toda la Organización de Naciones Unidas. Esas vías jurídicas debemos agotarlas, que es lo que en este momento está haciendo el gobierno nacional con su nuevo equipo de abogados. El nuevo episodio revive cuando Nicaragua, en pleno siglo XXI, el 6 de diciembre de 2001, en solicitud a la Corte Internacional de La Haya, pide declarar la nulidad del Tratado Esquerra-Bárcenas de 1928, que fijó los límites entre Colombia y Nicaragua. Sin embargo, ya desde antes el gobierno sandinista, de manera unilateral, había declarado la invalidez de ese tratado, dándole vida a uno de los litigios más polémicos en la historia de ese alto tribunal. Nicaragua, con el cambio de gobierno, con la revolución sandinista, sostuvo que ese tratado era nulo. Nadie puede alegar una nulidad de un tratado por sí mismo, tiene que buscar una declaración judicial. Sostuvo que era nulo porque, según ellos, su gobierno había estado bajo la influencia norteamericana y no habían tenido libertad para negociar ese tratado. Un argumento que, digamos, no es de recibo en el derecho internacional, pero fue el planteamiento que hizo, digamos, los que llegaron al poder después de una revolución. Ellos acudieron a la Corte Internacional de Justicia buscando la nulidad del tratado, nulidad que no se tramita en esa corte en la forma en que lo presentó Nicaragua, sino a través de la Convención de Viena, que es el tratado que regula o las reglas de juego de los tratados. O sea, ahí hubo una irregularidad. Luego de 7 años de ires y venires por parte de la defensa de Colombia y de Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia, el 13 de diciembre del 2007, ratifica de manera unánime para Colombia la soberanía de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, Nicaragua, valiéndose de astucias jurídicas, vuelve a revivir la disputa con Colombia por la soberanía del archipiélago de San Andrés y su mar territorial, pero esta vez
entabla su disputa por la delimitación marítima y las zonas de interés económico en el mar, volviendo a revivir la pugna por la soberanía de dicho espacio de tierra. Creo que se cometieron errores. Creo que no se tenía un plan B. El mismo fallo de la Corte Internacional de Justicia dice dos cosas que deben ser miradas, dos o tres cosas que deben ser miradas con atención. Una de esas cosas es que dice que él falla con base en las pretensiones que presentó Nicaragua, en el párrafo 113 de la sentencia. Dice que falla con base en las pretensiones que presentó Nicaragua porque Colombia no presentó ninguna pretensión. Es decir, Colombia fue a defenderse, y fue a defenderse con un plan que era bastante endeble en el sentido de que no tenía plan B. Yo creo que los colombianos nos merecemos una explicación muy clara de por qué asistimos a un proceso en el que no estábamos obligados a asistir, en el que no teníamos nada que ganar, o sea que en el mejor de los casos manteníamos la situación como la teníamos, y en el que aceptamos que se modificaran los límites del territorio colombiano a través de un fallo de una corte internacional, cuando la Constitución establece que los límites solo se pueden reformar por tratados públicos. Las responsabilidades políticas habrá que determinarlas y dirimirlas. Nosotros sabemos que de eso no nos podemos sustraer. Pero jurídicamente ustedes van a desempeñar un papel fundamental. Tendrán una palabra esencial cuando les corresponda tramitar la ley aprobatoria del tratado. The court concludes that Colombia, and not Nicaragua, has sovereignty over the islands of Albuquerque, Bajo Nuevo, East Southeast Keys, Quitasueño, Roncador, Serrana, and Serranía. 5 años después, el 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia de La Haya profiere un fallo con la firme intención de darle fin a la disputa de casi 11 años por los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, donde reconoce a Colombia la soberanía de los cayos, pero inesperadamente le notifica al mundo que los cayos de Serrana y Quitasueño quedarían enclavados en el mar territorial fijado en favor de Nicaragua. Las posibilidades que tenía Colombia dentro de la Corte Internacional de La Haya, referente a la postura de la Corte, primero, que todo quedara igual, es decir, a favor de Colombia, o de lo contrario, algunas posibilidades de modificar el meridiano 82. Como sabemos, una línea como el meridiano podía moverse hacia algún lado, pero en ningún momento que se fuera a atravesar, como lo hizo la Corte mediante este fallo. ¿Y esto por qué? Porque el archipiélago tiene un concepto dentro del ordenamiento internacional, y en este fallo el concepto de archipiélago no se tuvo en cuenta. Es decir, que se parte en dos el concepto de archipiélago. Esto pues ya genera cualquier cantidad de modificaciones dentro del pronunciamiento de la Corte, lo cual a nuestro modo de ver es antijurídico. Y con esto pues vamos a tener muchísimas consecuencias jurídicas, políticas, regionales, no solamente en el ámbito de soberanía, se tocó temas económicos, temas de estrategia del hemisferio, muchas cosas que hasta el momento no se han podido visualizar. Y es aquí cuando de nuevo comienza a trazarse la historia de un litigio limítrofe desgastante que por más de una década ha tenido en vilo a colombianos y nicaragüenses, frente a una delimitación de sus fronteras que no termina y donde el país centroamericano siempre ha mostrado la clara intención de hacerse con la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Albuquerque y los cayos de este y sudeste y todas las áreas marítimas cuyos títulos históricos sigan reposando en poder de Colombia. Este diferendo gira en torno de motivos eminentemente históricos por cuenta del nuevo mapa
que se da con la independencia, especialmente con la ruptura de la Nueva Granada, y en segundo lugar con la explotación económica. Durante los últimos 60, 70 años se ha dado esta disputa, pero todo tiene un punto o un florero llorente muy importante, y es el Tratado Esguerra-Bárcenas, en donde Colombia se queda con la titularidad y la soberanía de esas islas, pero los nicaragüenses objetan este tratado porque ellos arguyen con cierta razón, sin lugar a dudas, que ese tratado se hizo bajo épocas en las cuales la soberanía no estaba en cabeza de los nicaragüenses, sino de manera particular de los norteamericanos por cuenta de una invasión. El controvertido veredicto, esbozado por Peter Tonka, presidente de la Corte Internacional de La Haya, al parecer y según expertos colombianos cargado de errores y violaciones al derecho del mar, no solo tomó desprevenidos a los representantes de Colombia ante el alto tribunal al reconocerle la soberanía de los cayos, sino al notificarle al mundo que los cayos de Serrana y Quitasueño quedarían enclavados en el mar territorial fijado en favor de Nicaragua. Son muchos temas los que se atraviesan para esta zona en litigio: la soberanía alimentaria, los derechos humanos de los colombianos que fueron atropellados con este fallo, también esta lucha antidrogas que hace parte de este mismo sitio por exclusividad, por la lucha del tráfico de armas. Todos estos esfuerzos que hace Colombia no pueden desconocerse y nosotros consideramos que hay muchas razones para desacatar este fallo, vía jurídica, vía de hecho o vía del Congreso. ¿Cuál es el tema del Congreso? Pues que si llegan a algún acuerdo los países, Colombia y Nicaragua, para que Colombia, el gobierno le entregue, como dice el fallo, esta zona a Nicaragua, eso tiene que tramitarse obligatoriamente por el Congreso, por nuestra Comisión Segunda del Senado, y estamos absolutamente convencidos que nadie lo va a aprobar. De tal manera que vemos que el desacato tiene muchas vías jurídicas, de hecho, legales, políticas. Este fallo definitivamente no tiene vida en Colombia. Fue tal la sorpresa que a medida que se iba dibujando el nuevo mapa de límites entre las dos naciones y a pocas horas de proferido el fallo, el presidente Juan Manuel Santos, en una alocución, rechazó a partes de la decisión adoptada por la Corte Internacional de Justicia. En forma inexplicable, después de reconocer la soberanía de Colombia sobre todo el archipiélago y de sostener que éste, como una unidad, generaba derechos de plataforma continental y zona económica exclusiva, la Corte ajustó la línea de limitación, dejando los cayos de Serrana, Serranilla, Quitasueño y Bajo Nuevo separados del resto del archipiélago. Esto es inconsistente con lo que la propia Corte había reconocido y además no es compatible con la concepción geográfica de lo que es un archipiélago. Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias que no podemos aceptar. Y teniendo en cuenta lo anterior, Colombia, representada por su jefe de Estado, rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy. Aunque todavía no se conocen los alcances de la decisión adoptada por la Corte de La Haya, al entregarle más de 75.000 kilómetros de mar colombiano a Nicaragua, ya los diplomáticos y expertos en delimitaciones y demarcaciones anuncian que el fallo podría desencadenar una crisis en la región si países del área como Panamá, Honduras y Costa Rica ven afectados sus límites. El país tiene que tener claridad total que la Corte en este fallo le dejó la posibilidad a Nicaragua a que vaya por las 200 millas de la plataforma continental. Cuando le da la respuesta en el fallo de por qué no acoge su solicitud sobre las 200 millas de la plataforma continental, no le da respuesta de por qué no al lugar, le dice porque hay unos temas de forma que usted, Nicaragua, no completó, y esto yo no lo puedo responder en este fallo.
¿Qué quiere decir ahí? Que la posibilidad de que Nicaragua se venga en un fallo posterior, en una demanda posterior, buscando la plataforma continental extendida, es muy grande. Y eso es lo que definitivamente tenemos que actuar rápidamente. Especialistas y conocedores del litigio se han venido manifestando sobre lo que representaría un desacato del fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia. Mientras el gobierno de Colombia sigue analizando el fallo, luego de denunciar el Pacto de Bogotá para blindarse y evitar nuevas demandas, las protestas de los pescadores de San Andrés y los habitantes de las islas, que hoy se encuentran en la encrucijada, han ido en aumento. Solicitamos el retiro del Pacto de Bogotá. Este pacto, palabras más, palabras menos, obliga a Colombia y a todos los países que han suscrito el pacto ante esa Corte Internacional por sus diferencias. Colombia se retira en días pasados porque Nicaragua ya de tiempo atrás nos anunció su segunda demanda. Es una reacción, yo diría que una reacción de coyuntura que no genera efectos sobre la decisión de La Haya, sino una manifestación de descontento frente a una jurisdicción que tomó una decisión equivocada y, si se quiere, absurda. Y entonces el país se sustrae de ese pacto. Es inconcebible que desde el año 2002 aproximadamente esté claro que nosotros teníamos que apartarnos de ese Pacto de Bogotá, no solamente por las consecuencias que iba a producir por un fallo como el que acabamos de tener, sino de manera particular porque muchos aspectos limítrofes de Colombia con otros países hermanos no están claros. Lo que empezó con la pretensión de 50.000 kilómetros de aguas territoriales en el Mar Caribe, incluyendo el territorio de San Andrés y Providencia, terminó con un fallo de La Haya, que aunque respetuoso por la soberanía de Colombia, desapareció del mapa el meridiano 82 y le entregó a Nicaragua una extensión de más de 75.000 kilómetros. A través de todos estos años hemos estado muy pendientes cautelosamente sobre este fallo. Este tema se tocó en varias oportunidades. Dentro del fallo de la Corte uno esperaría que una corte de estas tuviera mucho cuidado de aplicar el derecho internacional, de aplicar el derecho del mar, que es algo que ya rige a todos los países adscritos a Naciones Unidas, estén o no estén dentro del marco del derecho del mar. Dentro de las posibilidades que esperaba Colombia del fallo, nunca se contempló lo que sucedió. Es decir, que en primera instancia, el fallo en el año 2007 manifestó que definitivamente San Andrés y Providencia era de Colombia o hacía parte de Colombia, pero que el meridiano 82 no era un límite marítimo, que dentro de un convenio que hizo Nicaragua y Colombia en años anteriores se estableció que era un límite, pero bueno, la Corte dijo que no, que iba a entrar a revisar si era o no el límite, y si no lo era, pues que iba a poner uno. Ya han pasado varias semanas desde la lectura del fallo y las tensiones, lejos de desaparecer, han venido aumentando por las declaraciones entre las partes, en lo que se ha convertido en una verdadera ofensiva de micrófonos atizada por los medios de comunicación. Sin embargo, lo más preocupante es que cada día que pasa crece la protesta por parte del pueblo colombiano, y en esencial por los habitantes del archipiélago de San Andrés, quienes piden desacatar el veredicto de la Corte de La Haya, exigiendo control total por parte de Colombia y un mayor apoyo del gobierno para su industria pesquera. Desde el punto de vista social perdemos no solamente algunos elementos relacionados con la legitimidad que tiene el gobierno central frente a los isleños, sino particularmente se crean unas distancias muy grandes. Hay un sector en San Andrés, Providencia y Santa Catalina que no solamente se siente inconforme, sino que ve en el centralismo bogotano no solamente a alguien que no les interesa, sino casi que a un enemigo, y me preocupa mucho eso porque las consecuencias a futuro van a ser delicadísimas. Yo creo que ellos sí han tenido el respaldo del gobierno colombiano. Han debido ser más escuchados, en eso creo que coincidimos todos los colombianos,
los sanandresanos, los raizales, tenían que haber tenido una mayor participación en este proceso. Primero, pues la molestia es generalizada, no solamente de ellos, una gran preocupación porque subsisten de la pesca artesanal, hay también pesca industrial, hay unos contratos con varias empresas de países como Estados Unidos, porque hace años, en 1970, Colombia hizo un convenio con Estados Unidos exclusivo de explotación a favor de Estados Unidos en esta zona que desconoció el fallo, es decir, este fallo desconoce un tratado con Estados Unidos, de tal manera que ellos requieren y reclaman del gobierno nacional más atención y sobre todo que les garantice estar allí navegando, estar pescando, vivir de lo que siempre han hecho. Hoy existen diversidad de posiciones por la forma como la Corte decidió reconocerle a Colombia la soberanía de los Cayos y entregarles la plataforma continental a Nicaragua. Durante estos años que encontramos, primero que en el año 2005, Nicaragua en su página oficial de su Ministerio de Minas y Petróleos emite una licitación petrolera sobre la zona que está en litigio. Lo hace en 2 oportunidades, 3 oportunidades, estamos hablando del año 2005 y siguientes. Hace un mes, estas empresas que ya armaron su plan, del plan de explotación de este bloque, hace un mes, es decir, antes de que saliera el fallo, están cotizando en la Bolsa de Nueva York. A estas licitaciones petroleras aparecen varias empresas, sobre todo norteamericanas, que asumen ese compromiso porque es un compromiso que hace un país y que ellas lo toman como cierto, como serio, como oficial. Estas empresas petroleras de origen norteamericano, una de ellas en asocio con los nicaragüenses, se ganan estas licitaciones. Lo más curioso de todo esto es que si un país saca a licitación una zona que está en litigio, a sabiendas de que es una zona que no es de ellos, primero, y segundo, que no tienen ninguna garantía de ganar, porque todo está a favor de Colombia, ¿cómo la sacan a licitación? Además, lo más también curioso de esto es que hayan empresas que se hayan sometido a una licitación basada en la nada, en solo especulaciones de un territorio que no es de Nicaragua. La UNESCO en el año 2000 declara esta zona que estaba en litigio, pero en ese momento no estaba en litigio, la UNESCO la declara como una zona de reserva de biosfera mundial. Entonces el reclamo nuestro es decirle a Nicaragua, primero, que ellos tienen que respetar la UNESCO, que si nos exigen a nosotros el respeto del fallo de la Corte, que ellos no tengan una doble moral, sino que respeten también la declaración de la UNESCO. Y de tal manera esta zona siga bajo el cuidado mundial y que no sean zonas de explotación petrolera para unos empresarios que finalmente no le van a retribuir nada a ningún país. Si bien hoy se desconocen los efectos que podrían desencadenar el desacato del fallo por parte de Colombia, lo que sí está claro es la posición del pueblo colombiano, quienes por medio de las marchas y protestas están exigiendo el máximo respeto por la soberanía del país, además de una mejor representación gubernamental en temas que comprometan la soberanía nacional. Por ahora, los países no han renunciado al diálogo y han comenzado a realizar encuentros directos entre presidentes y cancilleres para buscarle una salida al sí o al no acatamiento del fallo por parte de Colombia. Sin embargo, expertos aseguran que la solución de este conflicto marítimo no está tan cerca como parece. Para Colombia los antecedentes son nefastos, de pérdida de muchos territorios, vía fallos, vía peleas, vía malos acuerdos. Recordemos lo que pasó con Panamá, es exactamente igual a lo que está pasando hoy. Entonces creo que Colombia tiene que cambiar esa política exterior de tanta diplomacia, de tanta vergüenza, de tanto arrodillamiento. Creo que eso no funciona. Nosotros tenemos que ser muy radicales y exigirle a esa comunidad internacional respeto, así como nosotros somos respetuosos de ellos,
que también lo sean con nosotros. Acatar o no el fallo es el dilema que queda ahora.